Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. Sudán mantiene, con ciertos disturbios, su frágil tregua de 72 horas. Mientras, las evacuaciones por tierra y mar se aceleran, así como el éxodo de miles de personas de la capital a zonas más seguras. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el conflicto puede desestabilizar a toda la región y provocar una gran crisis que permanezca durante años. Este ha recordado que Sudán hace frontera con 7 países que han sufrido conflictos o serios disturbios civiles en la última década, así como ser la puerta de entrada al Sahel, una de las zonas más inestables del mundo. Este miércoles 26 de abril, la humanidad conmemora la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil hace 37 años. En las imágenes de hoy les mostramos el homenaje que han hecho un grupo de funcionarios de esta ciudad ucraniana para rendir tributo a las víctimas del que es conocido como el mayor desastre nuclear de la historia. El presidente Zelensky ha aprovechado la fecha para exigir a la comunidad internacional que impida que Rusia emplee las instalaciones nucleares para hacer chantaje. En el programa de hoy también les hablaremos de Sudáfrica. Su presidente ha rectificado que quiera salir de la Corte Penal Internacional, el organismo encargado de juzgar crímenes de guerra o genocidios. En Kenia ascienden a casi un centenar los cuerpos exhumados víctimas de una secta. Y Japón promete que, a pesar de que su intento de alunizaje no haya tenido éxito, continuará trabajando para llevar a una nave a la superficie de la Luna el año que viene. No me entretengo más, pasamos a los titulares. Con combates en plena tregua y la ocupación de un laboratorio por un grupo armado, la situación en Sudán sigue siendo peligrosa. Aumenta a 2 el número de muertos que dejó el ataque ruso contra un museo en Ucrania. El líder del grupo Wagner podría estar llamando a nuevos reclutas para que se unan al grupo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presenta su candidatura para la reelección en los comicios de 2024 a pesar de las críticas sobre su avanzada edad. Aumenta a 90 el número de cadáveres en Kenia de miembros de una secta que presuntamente ordenaba a sus integrantes a que se dejaran morir de hambre. Miles de sudaneses están aprovechando la tregua de 72 horas decretada por las dos partes enfrentadas para abandonar las zonas de combate y dirigirse a lugares más seguros. Sin embargo, la tregua no se está respetando plenamente, ya que se produjeron algunos combates esporádicos durante la jornada del martes. Un grupo armado ha ocupado y desalojado al personal de un laboratorio donde se guardan muestras de diversas enfermedades contagiosas, lo que supone un grave riesgo según la Organización Mundial de la Salud. That is extremely dangerous because we have polio isolates in the lab, we have measles isolates on the lab, we have cholera isolates in the lab. So there is a huge biological risk associated with the occupation of the Central Public Health Lab in Khartoum by one of the fighting parties. Según la ONU, la situación podría llevar a unas 270.000 personas en los próximos días a buscar refugio en países vecinos como Chad o Sudán del Sur. Los combates entre el ejército sudanés y el grupo denominado Fuerzas de Apoyo Rápido han dejado unos 460 muertos y más de 4.000 heridos. En medio de una operación de evacuación en curso, los europeos que llegan a casa desde Sudán han hablado de su alivio al escapar del país devastado por la violencia. Un avión con 245 pasajeros llegó a París en la mañana de este miércoles, el último de una serie de vuelos de emergencia. Algunos relataron un calvario aterrador al intentar huir del combate. On a vécu une semaine de chaos. Et voilà, on peut être que satisfait. C'était improbable qu'il n'y ait pas de mort. Il y a quelques blessés qui vont aller bien. Et donc on est très content que ça se finisse comme ça. Le sentiment que j'avais depuis le premier jour des affrontements, je me sentais vraiment paralysée. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment sortir. L'aéroport était fermé, on ne pouvait pas partir. La comunidad internacional ha organizado un esfuerzo coordinado para evacuar a los extranjeros y a algunos sudaneses. Entre los evacuados se encuentra personal de la misión de la ONU en el país, que embarcó en una fragata francesa en Puerto Sudán. Por otra parte, más de 1.000 evacuados de 58 países diferentes llegaron a la base naval de Yeda, en Arabia Saudí. Aumenta a 2 el número de muertos que dejó el ataque ruso contra el Museo de Historia de la ciudad de Kupiansk, en Ucrania. El jefe de la administración militar de esta ciudad afirma que no había instalaciones militares en la zona atacada y que fue una suerte que no hubiera más víctimas.
Тут взагалі нема нічого військового, це суто цивільне місце, де зазвичай дуже багато людей. На щастя, сьогодні не було видачі гуманітарної допомоги, тому не було постраждалих, не було людей на зупинці, тому ми обмежилися тією кількістю людей, які відомі станом на зараз. La búsqueda de cadáveres y posibles supervivientes concluyó después de 3 horas y media. Kupiansk, en la región de Kharkov, ha sido escenario de combates en los últimos meses y ha sido alcanzada por varios misiles rusos S-300. La labor del grupo de mercenarios Wagner ha sido crucial en las recientes acciones de Rusia en Ucrania. En imágenes difundidas por el servicio de prensa de Concord, se ve al jefe del grupo, Yevgeny Prigozhin, de visita en un campo de entrenamiento, en el que aparentemente llama a nuevos reclutas para que se unan al grupo. El recuerdo de la tragedia de Chernobyl aún invade la memoria de muchos ucranianos. Una ceremonia en la central atómica ucraniana rindió homenaje a las víctimas de la mayor catástrofe nuclear civil de toda la historia. Hace 37 años, la explosión de uno de sus reactores, durante unas pruebas de seguridad fallidas, liberó enormes cantidades de radiación al instante en la atmósfera. En otra ceremonia, en Kiev, el presidente Zelensky depositó una corona de flores en un cartel conmemorativo con la leyenda Soldados de Chernobyl, en honor de los llamados liquidadores de la antigua Unión Soviética que evitaron que la catástrofe fuera aún más grave. El presidente dijo que el accidente dejó una enorme herida y recordó que la central estuvo ocupada durante semanas por los rusos al principio de la invasión, lo que puso de nuevo en peligro al mundo, según declaró, y reiteró sus advertencias sobre la amenaza nuclear. La explosión de un reactor nuclear puso a Chernóbil en el mapa por las peores razones. Todavía se considera el accidente nuclear más grave de la historia. Los recuerdos están vivos 37 años después y el temor a un nuevo accidente está cada vez más presente desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El país tiene 15 reactores nucleares, pero su principal central está en Zaporilla. El exdirector general adjunto de la agencia cree que hoy estamos más expuestos al peligro que en 1986. This situation is in a certain way worse, because first this is intentional, man-made, person-made attack, and it's very difficult to protect the nuclear power plant if the ammunition or missiles hit the wrong place. And then on top of that, power plant is deteriorating with the time. They have lack of spare parts. And all this together, I think that we are heading to the wrong direction. La energía nuclear parecía condenada al fracaso, pero el sector ha recibido un impulso tras la guerra de Ucrania y la subsiguiente crisis energética. Francia encabeza la tabla de producción, con más de 2/3 de su electricidad procedente de la energía nuclear. Bélgica y Eslovaquia han superado la barrera del 50% en 2021. Sin embargo, y a contracorriente de gran parte de Europa, Alemania cerró sus últimos reactores el mes de abril. Is really quite a reprehensible action when they are still so reliant on fossil fuels. So in Europe alone, we're seeing France looking to have a new build program, the UK looking to build new reactors, Poland looking to build its first reactors, Netherlands looking again, Sweden, many other countries in Europe are looking now and turning to new nuclear build and also looking to extend the operation of their existing reactors. Germany stands alone in this, and so I think it is a very poor decision by Germany to phase out its nuclear generation and still be so reliant on fossil fuels. Suecia expulsa a 5 empleados de la embajada rusa sospechosos de espionaje. Según la Agencia de Seguridad Nacional, todos los diplomáticos de la misión eran agentes de inteligencia. Esta decisión se produce tras la publicación de una investigación periodística sobre buques rusos utilizados para espionaje en el Mar del Norte. Son unos 50 buques que fueron admitidos en las Islas Feroe, incluso después de que la UE impusiera sanciones. La oposición danesa exige al territorio autónomo que tome medidas. Det her ikke kun et færøsk anliggende. Det accepterer jeg simpelthen ikke. Men jeg går ud fra, at den færøske regering gør noget ved det. Ellers så har jeg da sandelig en forventning om, at den danske regering gør. Hvis jeg var medlem af regeringen, så ville jeg godt nok hurtigst muligt tage
en samtale med det færøske styre, og det går jeg altså også ud fra, at vores udenrigsminister gør, og at han gør det omgående. Medios de comunicación nórdicos han informado que decenas de buques rusos han actuado de forma sospechosa en aguas escandinavas. Los periodistas insisten en que estos buques se han dedicado al espionaje de infraestructuras críticas e instalaciones militares. El Kremlin lo niega y dice que son acusaciones infundadas. Europa busca en Azerbaiyán una alternativa al gas natural ruso. Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslovaquia firmaron el martes un acuerdo con Azerbaiyán para impulsar los envíos de gas natural desde ese país a la Unión Europea y Europa Central y Sudoriental. La firma del pacto tuvo lugar en Sofía, la capital búlgara. El presidente de Azerbaiyán calificó la firma del acuerdo como un paso muy oportuno. So today we are implementing the project of 21st century and the project which grows. And therefore, as a reliable partner in energy, Azerbaijan definitely is ready to continue our journey and to achieve all the targets. The best solution for the current energy crisis in Europe would be to be able to bring more gas to Europe from more resources and on more routes. Tras la invasión de Ucrania por Moscú, la Unión Europea busca independizarse de las fuentes de energía rusas. La UE firmó en julio un memorando con Azerbaiyán para duplicar el volumen de las importaciones de gas azerbaiyano, hasta llegar a los 20.000 millones de metros cúbicos al año en 2027. El Parlamento de Lituania aprobó una enmienda que permite a los guardias fronterizos devolver a los inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo detenidos a menos de 5 kilómetros de la frontera si se ha decretado el estado de emergencia nacional. La medida ha sido duramente criticada por varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional. It's illegal, it's against international law to send people back to a country without examining their individual claims. Without assessing their situation, without allowing them access to an asylum procedure. So this is an attempt to enshrine into law something that is illegal. Lituania levantó una valla de 4 metros a lo largo de unos 550 kilómetros de frontera con Bielorrusia. El gobierno de Lituania ha argumentado que esto permitiría al país defenderse de una supuesta guerra híbrida de Rusia y Bielorrusia que utiliza a los inmigrantes para ejercer presión política. Joe Biden quiere permanecer otros 4 años en la Casa Blanca y ha anunciado su candidatura para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, en las que podría repetir el enfrentamiento de 2020 y enfrentarse a Donald Trump. Indiferente a las críticas sobre su avanzada edad, el presidente afirma que es necesario terminar el trabajo iniciado. It's time to finish the job. Finish the job. What else? 4 more years. 4 more years. Our economic plan is working. We now have to finish the job, but there's more to do. And you're leading the way. Shovels in the ground, cranes in the air, factories opening, all those jobs meaning we created. En la calle, las opiniones están divididas sobre si Biden está o no en buena forma para otro mandato. Older people as well as younger people, if your mind is intact, if your health is good, it doesn't really matter. Your age really doesn't matter. I think he's too old to run. He may be in good health now, but who knows in 6 years' time how he's going to be. So I think it's time for him to step down. Si Biden no parece tener competencia en el bando demócrata, en el republicano ya se habla de Donald Trump y de la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Pero el mayor peligro para Joe Biden podría ser, según algunos analistas, el ultraconservador Ron DeSantis, gobernador de Florida y estrella emergente de la derecha estadounidense, que aún no ha hecho oficial su candidatura. Las calles de Tel Aviv se llenaron durante la noche del martes al miércoles en protesta contra la reforma judicial del gobierno israelí presidido por Benjamín Netanyahu. La reforma resta competencias al Tribunal Supremo y da más poder al gobierno a la hora de nombrar a los jueces, algo que los opositores estiman que debilita la lucha contra la corrupción después de que el mismo Netanyahu haya respondido por casos menos claros. Las protestas se han repetido cada semana y no es casualidad que esta haya sido mayor,
ya que coincidió con el inicio de las celebraciones del 75 aniversario del Estado de Israel. Aparentemente indiferente a las críticas, Netanyahu asistió en Jerusalén a la ceremonia del Día de la Independencia e hizo un llamamiento a la unidad de los israelíes, algo que, dadas las protestas, parece un tanto difícil de conseguir. La presidencia de Sudáfrica ha aclarado que el país no se retirará de la Corte Penal Internacional, pese a las declaraciones del presidente Cyril Ramaphosa este lunes. En el comunicado, la presidencia se refirió a lo que dijo Ramaphosa previamente como un error de comentario. Yes, the governing party, the African National Congress, has taken that decision that it is prudent that South Africa should pull out of the ICC, largely because of the manner in which the ICC has been seen to be dealing with these types of problems. Según el partido gobernante Congreso Nacional Africano, solo se plantea la salida de Sudáfrica del CPI como un último recurso en ausencia de medidas legales que den equidad y consistencia a la administración del derecho internacional. Ramaphosa hizo su declaración en plena polémica por la posible asistencia del presidente ruso Vladimir Putin a la cumbre de los BRICS que tendrá lugar en Pretoria en agosto de este año. Aumenta a 90 el número de cadáveres exhumados en Kenia de personas que serían miembros de una secta que presuntamente ordenaba a sus integrantes a que se dejaran morir de hambre. La policía ha encontrado los cadáveres en un rancho, propiedad del jefe de la secta religiosa extremista, el pastor Paul Mackenzie, quien se encuentra detenido. Los fiscales afirman que le decía a sus seguidores que se encontrarían con Jesús si ayunaban hasta morir. Se han rescatado a 34 personas. La Cruz Roja del país informó que un promedio de 213 personas permanecen aún desaparecidas. La violencia en Haití está alcanzando niveles comparables a los de un país en guerra, advierte la ONU. El lunes, una muchedumbre de la capital haitiana golpeó y quemó hasta la muerte a 13 presuntos miembros de una banda criminal tras retirarlos de la custodia policial, según informaron la policía y testigos. Esta terrible violencia puso de manifiesto la indignación pública ante la situación cada vez más anárquica de Puerto Príncipe, donde las bandas delictivas se han apoderado de la ciudad. Algunos vecinos amenazan con responder a la violencia con más violencia. La ONU afirmó a través de un informe que existe una necesidad urgente de desplegar una Fuerza Armada Internacional especializada para ayudar a la policía local a restablecer el orden. Where the security and humanitarian situation in many areas of Cité Soleil has reached alarming levels. According to our humanitarian colleagues, between the 14th and 19th of April, clashes between rival gangs led to the death of nearly 70 people, including 18 women and at least 2 children. Another 40 people were injured. En medio de esta violencia extrema entre bandas armadas, decenas de familias huyen de los barrios. Hombres, mujeres y niños huyen de sus casas a pie, cargados con bolsas llenas de sus pertenencias. Japón fracasa en su intento de aterrizar en la Luna. La empresa privada nipona iSpace ha informado de que probablemente su módulo espacial no tripulado Hakuto 1 se haya estrellado contra la superficie de la Luna después de que se interrumpiera durante horas la comunicación. La misión, que ha durado unos 4 meses y medio, aspiraba a conseguir una hazaña que solo China, Estados Unidos y Rusia han logrado: posar una nave espacial en el satélite de la Tierra. Takeshi Hakamada, fundador y consejero delegado de iSpace, prometió que volverán a intentarlo y que ya hay previsto un segundo alunizaje para el año que viene. Una Barbie con síndrome de Down fue lanzada por Mattel con el objetivo de que millones de niños de todo el mundo que tienen esta alteración cromosómica puedan identificarse con la muñeca. Esta Barbie se creó en colaboración con la Sociedad Nacional Americana del Síndrome de Down para asegurarse de que todos los detalles del diseño fueran una representación exacta de una persona con este síndrome, según informó Mattel. Anteriormente, la empresa lanzó una serie de muñecas dedicadas a íconos feministas. Barbie tiene 175 apariencias según Mattel. Entusiastas de todo el mundo viajan a Reino Unido con motivo de la coronación de Carlos III el 6 de mayo.
Los hoteles, tiendas y restaurantes de la capital ofrecen paquetes temáticos sobre el evento para atraer a los turistas. Un ejemplo de ello es este autobús que recorre los principales monumentos londinenses mientras tomas el té. Because it's also once in a lifetime opportunity, that coronation of Charles, so that's why it's also a great opportunity to celebrate as well. Yes, we will remember always the coronation of King Charles III. Yeah, with the afternoon tea bus. El fin de semana de eventos previstos para la coronación supondrá una inyección de liquidez para las empresas del centro de Londres, especialmente hoteles, pubs y restaurantes. Aún así, no supondrá una ayuda tan grande para los residentes del Reino Unido, que luchan contra una economía al borde de la recesión y a un aumento del coste de vida que ha provocado meses de huelgas de trabajadores que buscan mejoras salariales. Con esto acaba otra edición de Euronews Hoy. No olviden que si quieren saber más de todo lo que ocurre en el mundo, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Como es habitual, pasamos al No Comment del día, donde vemos las evacuaciones de civiles en Sudán. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias. Welcome to Saudi. أهلا وسهلا. Welcome. Welcome to Saudi. Thank you.